Sí, esta iglesia es la segunda iglesia en realidad de la ciudad, porque la ciudad fue la colonia Villa Elisa, fundada en 1890, y enseguida nomás en 1893 se hizo la primera capilla que está detrás de esta iglesia. Es la segunda iglesia en realidad de la ciudad, porque la ciudad fue la colonia Villa Elisa, fundada en 1890, y enseguida nomás en 1893 se hizo la primera capilla que está detrás de este templo. Y bueno, con el correr del tiempo la ciudad fue creciendo, el pueblo, la colonia, y un sacerdote, el presbítero Schroeder, encaró, digamos, tenía como una característica, digamos, que le gustaba mucho la construcción, quería hacer obras. Bueno, entonces él mismo diseñó los planos de lo que es el colegio también, que está al costado, que es el Colegio de las Hermanas del Niño Jesús, y los de este nuevo templo, más o menos en la década del 30. Bueno, ahí él alcanzó recién solamente a ver los cimientos, porque fallece justamente ahí, cuando arranca la obra de la iglesia, así que toda su obra, digamos, no la pudo ver, todo lo que había planificado. Sí está su maqueta, que se conserva en el museo acá regional, el Porvenir. Está la maqueta que él había diseñado y los planos que él había dejado del templo nuevo, digamos. El templo recién se terminó en la década del 60. Si bien se utilizaba para ceremonias importantes, como la fiesta patronal, que es el 8 de septiembre, o digamos la Semana Santa, se hacía dentro del templo, aún sin estar terminado, pero recién en la década del 60 se empieza a utilizar de manera permanente. Tiene también la característica de que estuvo muchos años sin la torre, hasta la parte, digamos, que tiene donde iría el reloj de la torre. Y en 1985 recién se concluye la torre, que es una obra en la que impulsó mucho el padre Juan Esteban Rougier, que, digamos, fue sacerdote de acá mucho tiempo, y que, bueno, contó con la colaboración de toda la ciudad. Esa torre, bueno, ya te digo, como había pasado mucho tiempo, hubo que ver si soportaba, porque hubo un mito que circuló mucho tiempo de que no se podía hacer la torre porque en realidad no tenía los cimientos suficientes para soportarla. Pero bueno, se hicieron los estudios y se consultó a gente que había trabajado, que todavía quedaba con vida. Y bueno, finalmente, ya te digo, en 1985 se llevó adelante lo que es la torre. Sí, esta iglesia es la segunda iglesia en realidad de la ciudad, porque la ciudad fue la colonia Villa Elisa, fundada en 1890, y enseguida nomás en 1893 se hizo la primera capilla que está detrás de este templo. Y bueno, con el correr del tiempo la ciudad fue creciendo, el pueblo, la colonia, y un sacerdote, el presbítero Schroeder, encaró, digamos, tenía como una característica, digamos, que le gustaba mucho la construcción, quería hacer obras. Bueno, entonces él mismo diseñó los planos de lo que es el colegio también, que está al costado, que es el Colegio de las Hermanas del Niño Jesús, y los de este nuevo templo, más o menos en la década del 30. Bueno, ahí él alcanzó recién solamente a ver los cimientos, porque fallece justamente ahí, cuando arranca la obra de la iglesia, así que sí, esta iglesia es la segunda iglesia en realidad de la ciudad, porque la ciudad fue la colonia Villa Elisa, fundada en 1890, y enseguida nomás en 1893 se hizo la primera capilla que está detrás de este templo. Y bueno, con el correr del tiempo la ciudad fue creciendo, el pueblo, la colonia, y un sacerdote, el presbítero Schroeder, encaró, digamos, tenía como una
característica, digamos, que le gustaba mucho la construcción, quería hacer obras. Bueno, entonces él mismo diseñó los planos de lo que es el colegio también, que está al costado, que es el Colegio de las Hermanas del Niño Jesús, y los de este nuevo templo, más o menos en la década del 30. Bueno, ahí él alcanzó recién solamente a ver los cimientos, porque fallece justamente ahí, cuando arranca la obra de la iglesia, así que toda su obra, digamos, no la pudo ver, todo lo que había planificado. Sí está su maqueta, que se conserva en el museo acá regional, el Porvenir. Está la maqueta que él había diseñado y los planos que él había dejado del templo nuevo, digamos. El templo recién se terminó en la década del 60. Si bien se utilizaba para ceremonias importantes como la fiesta patronal, que es el 8 de septiembre, o digamos la Semana Santa, se hacía dentro del templo, aún sin estar terminado, pero recién en la década del 60 se empieza a utilizar de manera permanente. Tiene también la característica de que estuvo muchos años sin la torre, hasta la parte, digamos, que tiene donde iría el reloj de la torre. Y en 1985 recién se concluye la torre, que es una obra en la que impulsó mucho el padre Juan Esteban Rougier, que, digamos, fue sacerdote de acá mucho tiempo y que, bueno, contó con la colaboración de toda la ciudad. Esa torre, bueno, ya te digo, como había pasado mucho tiempo, hubo que ver si soportaba, porque hubo un mito que circuló mucho tiempo de que no se podía hacer la torre porque en realidad no tenía los cimientos suficientes para